El 11 de enero de 2026. El mundo se paralizó en estado de shock. Lo que sucedió en el Golfo de Vizcaya a primera hora de la mañana ya se considera el incidente más peligroso en Europa desde la crisis de los misiles cubanos. Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, potencia nuclear, una de las fundadoras del proyecto europeo, realizó una acción que en cuestión de horas puso al continente al borde de una guerra a gran escala. Las fuerzas navales francesas llevaron a cabo una audaz operación para detener petroleros rusos en aguas internacionales, sin sanciones de la ONU, sin coordinación con los aliados, sin previo aviso. Moscú reaccionó de forma instantánea y contundente. París se encontró atrapado en su propia aventura. Washington estaba desconcertado. Berlín y Roma, en pánico. ¿Qué pasó exactamente? De 2026, a las 4:35 de la mañana, hora de París. Golfo de Vizcaya. Aguas internacionales a 180 millas náuticas de la costa de Francia. El superpetrolero ruso Vladivostok, con un desplazamiento de 320.000 toneladas, seguía su rumbo desde Murmansk hacia el estrecho de Gibraltar. A bordo, 240.000 toneladas de crudo Urals, destinadas a ser entregadas en la India a través de la ruta alrededor de África. El buque navegaba en aguas internacionales, sin violar ninguna convención internacional. Y de repente, a las 4:37, en las pantallas de radar del puente de mando del Vladivostok, aparecieron objetivos no identificados, que se acercaban rápidamente desde el sur. 2 minutos después, quedó claro, eran buques de guerra franceses. La fragata Auvergne de la clase Frey, uno de los buques de combate más modernos de la Armada francesa, armada con misiles de crucero Scalp naval y misiles antibuque Exocet, acompañada por 2 patrulleras de la clase Floreal y un helicóptero NH-90 Cayman Marine, que ya sobrevolaba el petrolero a una altura de 50 metros. El comandante de la fragata Auvergne transmitió por la frecuencia de emergencia internacional una orden en ruso, inglés y francés, al petrolero ruso, Vladivostok, detengan inmediatamente los motores y prepárense para una inspección. Se sospecha de violación del régimen de sanciones de la Unión Europea y de pertenencia a la flota en la sombra de Rusia. El incumplimiento de la orden será considerado como resistencia a acciones legítimas. El capitán del Vladivostok, Igor Morozov, un veterano con 30 años de experiencia en transporte marítimo, no podía creer lo que estaba sucediendo. Los franceses exigían detenerse en aguas internacionales sin sanciones de la ONU, sin base legal. Inmediatamente transmitió por radio a la fragata Auvergne, el petrolero Vladivostok navega en aguas internacionales bajo la bandera de la Federación Rusa. No estamos cometiendo ninguna infracción. No obedecemos órdenes ilegales. Exigimos que cesen las amenazas. La respuesta llegó 30 segundos después. 2 cazas Rafale M franceses, despegados del portaaviones Charles de Gaulle, que se encontraba a 120 millas al sur, sobrevolaron la cubierta del Vladivostok a muy baja altura. Un vuelo de advertencia. Una demostración de fuerza. El capitán Morozov logró enviar una señal de socorro y las coordenadas a la oficina central de la compañía naviera en Moscú, SOS. Coordenadas 45 grados 12 minutos latitud norte, 05 grados 47 minutos longitud oeste. Estamos siendo atacados por la Armada francesa en aguas internacionales. Exigen que nos detengamos, amenazan con el uso de la fuerza. 3 minutos después, las fuerzas especiales francesas Commando Hubert, comandos marinos, una unidad de élite de la Armada francesa, comenzaron a descender a la cubierta del petrolero desde el helicóptero mediante la técnica de cuerda rápida. 20 soldados completamente equipados con armas automáticas FAMAS y HK-416, chalecos antibalas y miras nocturnas. Esto ya no era una inspección, era un asalto. Los marineros rusos, civiles desarmados, solo pudieron observar cómo los comandos franceses tomaban metódicamente el control del barco. A las 4:52, el puente de mando estaba completamente bajo control. Al capitán Morozov le apuntaron con un rifle a la cabeza y le exigieron que entregara el control del barco. Y esto no es todo, amigos. Lo que sigue será aún más interesante. A las 5 de la mañana, exactamente 8 minutos después del primer incidente, el ejército francés descubrió un segundo petrolero ruso, el Murmansk. 280.000 toneladas de desplazamiento, el mismo rumbo, 40 millas náuticas al este.
Una operación idéntica, una captura idéntica. Para las 5:30 de la mañana, los dos mayores petroleros rusos, con una carga total de casi 500.000 de toneladas de petróleo, ya estaban bajo el control de las fuerzas navales francesas. Esto ocurrió en aguas internacionales. Un verdadero acto de piratería marítima, cometido por una potencia que, por cierto, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras en el Golfo de Vizcaya se desarrollaba esta operación sin precedentes de captura de petroleros rusos, en París, en el Palacio del Elíseo, se celebraba una reunión de emergencia. Había comenzado la noche anterior. El presidente francés, Emmanuel Macron, había reunido a un círculo íntimo de sus colaboradores más cercanos. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, el ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Pierre Chi, y el jefe de la Inteligencia Exterior, la DGSE. Según filtraciones de fuentes cercanas al Palacio del Elíseo, la decisión de capturar los petroleros se tomó basándose en un informe secreto de la inteligencia francesa. Este informe afirmaba que los petroleros pertenecían a la llamada flota en la sombra de Rusia, y que los ingresos de la venta de petróleo se destinaban a financiar operaciones militares. Francia, según se dijo, tenía el derecho moral de detener estos buques en el marco de la lucha contra la elusión de sanciones. Sin embargo, seamos sinceros, la justificación legal era francamente débil. El derecho marítimo internacional no otorga el derecho a detener buques en aguas neutrales sin sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Francia actuó unilateralmente, ignorando las normas generalmente aceptadas. Pero la lógica política de Macron era completamente diferente. Tras la iniciativa suiza de descongelar activos rusos, tras las crecientes críticas a Francia por su falta de firmeza hacia Rusia, el Palacio del Elíseo decidió demostrar una verdadera determinación. Macron quería mostrar que Francia era un líder europeo, dispuesto a llegar hasta el final en la confrontación con Moscú. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, según los testigos, intentó advertir al presidente sobre un paso tan imprudente. Dijo: «Señor presidente, esto podría provocar una crisis muy grave. Rusia no lo dejará sin respuesta. No podemos predecir la magnitud de su reacción». Pero Macron respondió con firmeza, sin sombra de duda: «Por eso debemos actuar. Para demostrar que Francia no tiene miedo, que defendemos los intereses europeos». Europa. La señal de socorro del capitán del Vladivostok llegó a Moscú a las 6:37 de la mañana, hora de Moscú. El oficial de guardia del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia alertó inmediatamente a toda la cadena de mando. A las 6:45 de la mañana, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, fue despertado por una llamada de emergencia. 3 minutos después, estaba en una videoconferencia segura con el jefe del Estado Mayor General y el comandante de la Flota del Norte. A las 7 de la mañana, en el Kremlin, comenzó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, presidida personalmente por el presidente Vladimir Putin. El ambiente en la sala era, según los testigos, gélido. Putin escuchó el informe del ministro de Defensa y del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Luego se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores. Francia acaba de cometer un acto de piratería de Estado contra la Federación Rusa en aguas internacionales, sin sanciones de las Naciones Unidas, utilizando la fuerza militar contra buques civiles. Esto no tiene precedentes ni siquiera para los estándares de la Guerra Fría. Siguió una pausa. Luego añadió: preparen una respuesta dura, inmediata y adecuada a la magnitud de la provocación. Y a las 7:30 de la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emite una declaración que, por su dureza, no tiene parangón en la práctica diplomática moderna. No son solo palabras, es una advertencia amenazante cuyo eco resuena por todo el mundo. Las acciones de Francia se califican como un acto de piratería de Estado, una flagrante violación del derecho internacional y una provocación directa destinada a desestabilizar la seguridad energética mundial. La Federación Rusa exige la liberación inmediata, en un plazo de 6 horas, de los buques detenidos y sus tripulaciones. En caso de incumplimiento de esta demanda, Rusia se reserva el derecho de utilizar todas las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos y su propiedad soberana, incluida la militar. Un ultimátum, directo, público, con un plazo claro, como una cuenta atrás hacia lo inevitable. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, hace una declaración en vídeo.
Con el telón de fondo de un Moscú matutino, sus palabras suenan especialmente duras e intransigentes. Francia ha cruzado una línea roja. París cree que puede robar impunemente barcos rusos en alta mar. Francia está profundamente equivocada. La paciencia de Rusia se ha agotado. La respuesta será inmediata y dolorosa para aquellos que han decidido jugar a los piratas del siglo XXI. El tono de Zakharova es tan duro que los analistas occidentales comenzaron inmediatamente a hablar de una amenaza real de enfrentamiento militar entre dos potencias nucleares. El mundo se paralizó en espera, como antes de una tormenta. A las 8:30 de la mañana, hora de Moscú, el embajador francés en Rusia, Pierre Levy, fue convocado de urgencia al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en la plaza Smolenskaya. Su comitiva llegó a las 8:55. El perímetro del edificio estaba acordonado por la policía, fuerzas especiales y vehículos blindados. Periodistas y operadores de televisión se agolpaban detrás de las vallas. Sus cámaras captaban ávidamente cada movimiento. El embajador Levy, un diplomático normalmente seguro de sí mismo, parecía extremadamente pálido y tenso. Pasó junto a las cámaras sin decir una palabra, agarrando firmemente su maletín diplomático, como si intentara mantener en él el equilibrio del mundo entero. La reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, duró exactamente 12 minutos. Cuando Levy salió del edificio, su rostro había cambiado. Parecía conmocionado, deprimido, casi destrozado. Más tarde, de fuentes diplomáticas se conoció el contenido de la conversación. Ryabkov no perdió el tiempo en cortesías diplomáticas, leyó el texto oficial del ultimátum. Se presentan a la República Francesa las siguientes demandas: la liberación inmediata, en un plazo de 6 horas a partir de la entrega de esta nota, de los petroleros Vladivostok y Murmansk, y sus tripulaciones, el reconocimiento público de la ausencia de cualquier violación por parte de los buques detenidos, el cese de cualquier intento de remolcar los buques a puertos franceses. En caso de incumplimiento de estas demandas, la Federación Rusa se verá obligada a aplicar todo el conjunto de medidas de impacto disponibles, incluida la confiscación inmediata de todos los activos franceses en territorio ruso, la detención de buques franceses en todas las zonas marítimas accesibles a las fuerzas navales rusas, el uso de la fuerza militar para liberar los petroleros detenidos. El plazo del ultimátum expira a las 14:30, hora de Moscú. Ryabkov entregó al embajador un sobresellado con el texto oficial y añadió, su voz sonaba a sentencia: dígale al presidente Macron, Rusia no está faroleando. Protegeremos a nuestros ciudadanos y nuestra propiedad por todos los medios disponibles. La decisión es de París. El embajador Levy intentó objetar algo, pero Ryabkov lo interrumpió, sus palabras sonaron a corte. La reunión ha terminado. Mientras tanto, los medios de comunicación de todo el mundo magnificaban los acontecimientos hasta límites insospechados. Las publicaciones francesas escribían con entusiasmo sobre una operación dura pero necesaria para hacer cumplir las sanciones. Las rusas, por el contrario, clamaban sobre la piratería de Francia y la defensa de sus ciudadanos. Los medios de comunicación independientes, sin pelos en la lengua, calificaron ese día como el más cercano a la guerra en Europa en todo el siglo XXI. Por la noche, Macron sintió que el liderazgo que tanto se había esforzado en demostrar se había convertido en una verdadera crisis estratégica. Los consejos de los aliados se habían vuelto cautelosos y recelosos, y la presión de los oponentes políticos, aguda e implacable. La posibilidad de una confrontación directa con Rusia, que ayer parecía impensable, ahora se había vuelto aterradoramente real. En el Kremlin, por el contrario, Vladimir Putin estaba registrando un éxito. Rusia había logrado defender sus intereses. La reacción de Francia, en su opinión, demostraba claramente la incapacidad de Occidente para actuar de forma unida, lo que aumentaba significativamente el margen de maniobra en el futuro. Sin embargo, Putin también entendía perfectamente que el día aún no había terminado, y que cada movimiento debía controlarse hasta los últimos minutos, hasta el último segundo del día.